Perfecto. Bueno, ahí estamos live. Eh, Vamos a partir una nueva charla. Tenemos varias cosas hoy día que cubrir. Esta es una pequeña introducción a lo que es el análisis fundamental. Efectivamente, hay varias cosas interesantes que hay que ir comentando y vamos a ir pimponeando, vamos a ir saltando y voy a llevarlos por diferentes lugares y lo único que quiero es que traten de ir siguiéndome entre medio. Para los que no nos, no nos conocen, vamos a partir con la primera recomendación. Efectivamente, no estamos haciendo ninguna recomendación en específico, no, nada de lo que vayamos a charlar, ni sobre ninguna empresa o algo, está destinado como para que ustedes puedan invertir en ella. Claro, tienen que realizar sus propios análisis y en base a eso tomar su decisión. Para los que no me conocen, ya hay por las redes tenemos diferentes personas partiendo por diferentes lados. Eh, Soy Cristian Rivas, hemos armado el Club de Inversiones con el objetivo de poderles llevar a ustedes poco de conocimiento, todo el conocimiento necesario y posible para que puedan ustedes mismos por sí solos invertir en el mercado de valores. No necesitan de ningún banco de inversiones o administradora de fondos. Ahora, esto claramente no es para todos, sin embargo, las personas con un poco de esfuerzo y alguien como nosotros que te llevemos de la mano en el camino respondiendo a tus dudas, preguntas, van a poder tomar las decisiones y trabajar sus propias inversiones solos. Ese es el objetivo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en el Club de Inversiones? Lo que les comentaba, ofrecemos diferentes tipos de opciones donde invertir, perdón, dónde invertir, cómo invertir. Los guiamos en toda la idea de qué es lo que se necesita saber desde la idea si quieres invertir en una administradora de fondos, si quieres invertir usando fintech, que creo que es una de las mejores opciones por las reducciones en los costos, facilidades, ¿verdad? Pero también enseñarles a entender los riesgos, enseñarles a ganar en este mercado, no enseñarles a entrar, llorar, perder y pasar un mal momento, sino enseñarles poco a poco, con un poquito de esfuerzo de todos nosotros, a poder llevar adelante sus inversiones en las bolsas. Les ofrecemos dos opciones sobre las cuales ustedes pueden ir aprendiendo, una que es prácticamente virtual y la otra parte de ser virtual. Existe una opción de educación personalizada. El club de inversiones por sí solo es prácticamente virtual, donde nosotros creamos contenido, generamos un montón de horas educativas que las tenemos solo para los suscriptores. Y por el otro lado tenemos el Club de Inversiones Plus, donde además de eso, charlas, beneficios, capacitaciones y un montón de cosas como estas charlas y otras cerradas que tenemos, les ofrecemos 2 horas de educación personalizada, uno a uno con las personas, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos. Entremos de lleno entonces y vayamos a ver qué es lo que vamos a ir viendo. Hace unas semanas hemos partido estas charlas ya hablando un poco de acciones y después de eso hemos comenzado a hablar sobre lo que significa la idea de poder comenzar a invertir, conocer nuevas acciones, comenzar a diversificar y que entre ustedes se entreguen nuevas opciones de inversión. Entonces, eso está funcionando relativamente bien y les aconsejo que puedan participar a todos ustedes, sean o no sean, estén o no suscritos con el club, todos pueden participar mediante nuestras redes sociales. Y bueno, las personas que son parte del club tienen sus propios grupos sobre los cuales pueden ir participando. Y lo único que necesitan es decir cuál es la empresa que ustedes creen que va a ganar en esta semana. Entonces, viendo desde ese punto, pueden hacerlo y dejarnos la empresa. Nosotros les sacamos el rendimiento y les ofrecemos un premio al final. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Explicaremos un poquitito sobre el análisis de las industrias y cómo este se relaciona con el análisis de las empresas. Compararemos los métodos de agrupación de las empresas, hay varios. Explicaremos algunos de los factores que generan sensibilidad en la empresa y los ciclos económicos. Revisaremos el uso y limitaciones de las descripciones de las empresas. Vamos, siempre recuerden, nada es perfecto, van a haber limitaciones en todo esto. Y vamos a hablar un poco sobre esta parte de lo que son el mundo growth, defensive, cyclical, que los hemos dejado en inglés porque efectivamente hay varias de estas cosas que van a estar en inglés
y ustedes tienen que ir poco a poco entendiendo de este mundo, ¿verdad? Entonces, crecimiento defensivo y cíclico, ¿qué es lo que significa? Discutiremos los elementos que tienen que ser cubiertos en un buen análisis de una industria y utilizaremos cosas como la demografía, los roles del gobierno, efectos sociales, tecnológicos y cómo estos pueden influir en el crecimiento, utilidad y riesgos de las distintas industrias o empresas. Entonces, ese es el objetivo. Vamos a tener un día cargado de hartos puntos, hartas cosas, y voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Acompáñeme por un poquito de tiempo en que vayamos charlando sobre puntos un poco más conceptuales y después entramos directo a las empresas. La parte de la industria la voy a dejar un poquitito más conceptual y después eso nos va a servir como para caer a la empresa y les voy a tratar de mostrar sin necesidad de conocer demasiado dónde por lo menos encontrar la información, qué es lo que se puede ir haciendo para que ya partan ustedes sus propios análisis y claro, continúen después con los cursos que nosotros estamos ofreciendo al respecto. Bueno, el análisis de la industria. No es nada más que el análisis de un sector específico como manufactura, puede ser servicio o comercio. Entender a una industria, específicamente la que está operando una empresa que nos pueda gustar, nos va a entregar información esencial para después realizar lo que sería el análisis de la propia empresa. Recordemos que dentro del análisis venimos a ver dos cosas. El análisis no solo de las acciones, pero sino también de la deuda. Recuerden que una empresa, piensa en una empresa como un ente tercero, una tercera persona, y por eso tienen personería jurídica independiente. Una empresa se puede financiar prestándose de los bancos o emitiendo deuda, bonos, para lo cual es necesario hacerles un análisis de crédito. Pero por el otro lado también se puede financiar emitiendo deuda, ¿verdad? Entonces, los accionistas de la empresa no necesariamente son los que han construido la empresa y están ahí como ellos solos, la familia. Mientras más crecen estas empresas, es más difícil que eso ocurra y efectivamente necesitas de terceros inversionistas que usualmente tienden a ser gigantescos bancos de inversión, fondos de pensiones, gobiernos y un montón de otras cosas. Entonces, recuerden que hay esas dos opciones y siempre en el análisis de la empresa tratemos de ir viendo por lo menos las dos. Las inversiones en general en nuestro mundo, especialmente en el mundo virtual de fintech, están muy relacionadas con las inversiones de acciones, las inversiones en monedas, criptomonedas, commodities, algunos índices, ETFs y algunas exposiciones en renta fija. Y la renta fija son los bonos. Entonces, es necesario conocer y entender qué es lo que va significando. Para esto hay que hacernos ciertas preguntas. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias dentro de una clasificación de la industria? No todos los que estamos conociendo, que son las empresas que supuestamente pertenecen a la industria, son todos iguales, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores más importantes cuando se analiza? O ¿cómo es que un analista define cuáles de las empresas deberían ser parte de una industria? ¿Cómo son los factores más importantes cuando se analiza la industria? ¿Cuáles son las ventajas que tienen algunas empresas por estar en industrias estratégicamente bien posicionadas? Entonces, todas estas cosas tienen que estar en la parte de atrás de nuestra cabeza en el proceso de generación de un análisis de la industria o en análisis de una empresa. Cuando analizamos una industria o un sector, también nos permite ayudar a determinar la intensidad de la competencia dentro de la industria. Y estos son puntos que vamos a ir tocando un poquitito más adelante. Vamos a destacar entre eso las áreas en las que se presentan oportunidades y amenazas. Cuando pensamos en invertir también, tenemos que nosotros entender que si fuésemos como los dueños de la empresa, independiente que nosotros estemos buscando solo cierto tipo de exposición, ganancias, utilidades, siempre que nosotros invirtamos tenemos que pensar que somos los dueños de la empresa. Entonces, de esa forma nos vamos a obligar a pensar un poco más en, conozco la empresa, conozco la industria, sé de lo que estoy hablando. Yo he trabajado con mucha gente, estoy acá 15 años en inversiones y en diferentes países. He conocido muchas personas que solo invierten en lo que conocen y hace completo sentido, porque si yo, por ejemplo, no sé nada de celulares, entonces un ejemplo, entonces, ¿qué voy a hacer comprando
no sé, Apple, Samsung o diferentes tecnológicas, ¿verdad? Entonces, ahora puedo conocer de ciertas industrias. Imagínense, automóviles o, no sé, la banca o algunas otras. Entonces, me son más familiares. Entonces, me es más familiar entenderla. Y esto pasa con todos los inversionistas. Entonces, traten de entender y ver qué es lo que más les hace sentido al inicio, como para poder entrar a estudiar y que no les sea tan complicado. Y poco a poco expanden esto, ¿verdad? Ahora, siempre que nosotros pensemos en realizar este análisis, vamos a tratar de ver tres cosas. Necesitamos entender el negocio de una empresa y tenemos que entender en qué mundo está operando, en qué ambiente opera. Vamos a poder tratar de Pues sabes, no sé si identificar como no. oportunidades de inversiones en Sí, acciones yo no de tengo forma que activa. enviar el mensaje, pero ¿A estas qué me 8 refiero con personas, esto? las 93 que están ahí, Perdón, un segundito. súper Tenemos cerradas. alguien que está con su micrófono abierto, pero vamos a tratar de mantenerlos apagados. Me pueden interrumpir cuando quieran, si es que quieren hacer alguna consulta, pero pensemos en esto, y esto lo he dicho en la anterior charla. Cada vez que encuentro a alguien y me pregunta, ¿pero qué compro? ¿Cómo parto comprando? La idea es que ustedes tengan una idea de qué comprar, que ustedes hagan algo activo. Ustedes partan haciendo la búsqueda. No vean en TikTok o que un amigo les recomiende. Inclusive las recomendaciones son buenas. Nosotros nos pasamos muchas recomendaciones entre inversionistas y es importante que yo haga mi pega. Yo no quiero perder dinero porque alguien más se equivocó. Entonces, yo quiero hacer el trabajo. Me pasan la información y dicen, oye, ¿sabes qué? Esta empresa está buena. Le voy a dar una mirada. Perfecto, la reviso, la evalúo, veo la industria, veo si la entiendo y veo si hace sentido para comprarla. Uno no toma, no son compras impulsivas que se tienen que realizar, como cuando uno está yendo a ver un automóvil y sí que le gusta y que te ofrecen 25 descuentos y uno termina comprándolo. No se trata de eso, se trata de una situación específica de inversión y uno tiene que tener un proceso y una filosofía de inversión que lo hemos visto en unas charlas atrás. Entonces, estamos asumiendo que ese proceso, esa filosofía de inversión, ya ha ido poco a poco entrando dentro de este mundo y en base a eso estamos charlando y comenzando a ver cómo analizar a la industria, ¿verdad? Necesitamos poder evaluar los rendimientos del portafolio de la industria. Necesitamos tener una idea de qué es lo que le está pasando a la industria. Necesitamos ver todos estos grupos, cómo se están moviendo. Y para eso nosotros ya podemos entrar dentro del mundo poco a poco para ir evaluando qué es lo que va pasando. Uno de los puntos importantes en el análisis de la industria eh, siempre es entender bien a los proveedores. Necesitamos entender no solo a la empresa, sino quiénes están por detrás y quiénes están por delante de la empresa. Toda la cadena, ¿ya? El análisis de la industria es útil para un sinnúmero de aplicaciones en inversiones que usan todos el análisis fundamental. Eh, Dentro de ellas vamos a hablar sobre muchas clasificaciones y vamos a tomar en cuenta varias de ellas. Pero partamos un poquitito con un par de conceptos. Hay clasificaciones que deberían estar vinculadas con la sensibilidad al ciclo económico. Ustedes han debido escuchar muchas veces en algunas noticias, estamos hablando de las compañías cíclicas o las no cíclicas, y a veces no tenemos idea qué son. Bueno, estas deberían de estar vinculadas con el movimiento de la economía, con si la economía le está yendo bien, a estas empresas les va bien o no. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial? Las cíclicas tienden a ser un poco más volátiles, deberían de tener un poco más de riesgo. ¿Por qué? Porque van a depender de un ciclo económico. Las otras tienden a ser un poco más estables. Entonces, por ejemplo, no cíclica podría ser tal vez eh, eh, Microsoft, que independiente si las cosas están bien o mal, en general se tienen que ir renovando las licencias y tienen que haber un montón de cosas como para que funcionemos. Pero por el otro lado, piensen en real estate o las ventas de las viviendas, especialmente en el mundo desarrollado, tienden a estar vinculadas con primavera-verano. Entonces, imagínense el 2020, iniciando el 2020, estamos en el hemisferio norte, saliendo de verano, febrero, diré saliendo de invierno en febrero, y comenzamos a prepararnos para un año fantástico de ventas, porque no teníamos muchas ventas desde el anterior verano.
y viene el COVID, entonces nos golpea y nos cierra primavera y nos cierra verano, por lo tanto no podemos vender viviendas. Entonces, independiente que las tasas de interés estén en ceros, las viviendas poco a poco se comienzan a mover, pero después de la aplicación de la tecnología, se han comenzado a ver videoconferencias y un montón de cosas. Entonces, hay una parte cíclica en este caso, entonces, y eso le entrega mayor riesgo. Entonces, y eso es importante conocer. Aparte de eso, las industrias pueden estar vinculadas por similitudes estadísticas. Quiero solo hacer comentarios acá respecto de diferentes otras variaciones que tal vez escuchen ustedes en su análisis. Y una de ellas es dentro de las clasificaciones de las industrias, hablar de los GICS, que son Global Industry Classification Standards, o el Russell Global Sector, o el IGB o el IGB, que son Industrial Classification Benchmark. Son diferentes esquemas de industrias que solo clasifican a las acciones en diferentes grupos, ¿ya? Entonces, muchas de estas pueden ser famosas, otras estar mejor en otros lugares, pero nosotros tenemos que ir entendiendo cuáles son ellas. ¿Pero qué es una clasificación? Acá les estoy dejando un ejemplo. Por ejemplo, tecnología. Tecnología es la industria, esta industria tecnológica, ¿verdad? Pero dentro de la industria tecnológica, acá en este caso tendríamos software infrastructure, o sea, infraestructura de software, semiconductores, consumidores de electrónicos, ¿verdad? Entonces, y cada una de estas empresas cae dentro de uno de ellos. Entonces, tienes diferentes capas de industria, subindustria, y pueden ser 3 o 4 capas. Y hay algunas que tienen hasta 3 o 4 capas de clasificaciones que van a estar vinculando a una empresa específica sobre algún grupo, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros podemos ir encontrando? Y todas estas clasificaciones, esto es de hoy día, por ejemplo, más bien los números han comenzado a salir verdes en algún lado, pero el mercado hoy día ha estado terrorífico, por si no lo han podido ver. Entonces, pero miren, todo lo que ha sido tecnológica, tecnología y todas las otras ha estado comenzando a golpearse de una forma muy grande hoy día, pero los utilities han estado relativamente bien. Para esto, y quiero solamente guiarlos un poco en lo que es el trabajo, quiero llevarlos un poquitito sobre lo que es este tipo de páginas. Por ejemplo, Finviz es gratuita, ustedes pueden entrar y verla, y acá van a poder ver todos los tipos de retornos. No solamente vamos a ver los retornos por industria, aquí vamos a ver todas las industrias. Miren que ya se está poniendo relativamente de mejor color. Hoy día hace unas horas estaba horrible de rojo, todos perdiendo por todo lado. Entonces aquí estamos viendo el performance del día, estamos viendo el retorno del día para todas las industrias. Ustedes pueden verla a nivel global y efectivamente con eso van a poder ver qué es lo que ha pasado en Asia, qué es lo que ha pasado en Europa, qué es lo que está pasando en Américas, y pueden entrar a revisar todos los grupos. Pero lo interesante de todo esto, vamos a ir viendo un poquitito, es que también lo pueden desarrollar. Si se dan cuenta, acá no están todas las empresas. Uno puede pedirle que nos entreguen todas las empresas y se va a ver mucho más interesante el gráfico con muchísimo más data. Entonces, lo importante de esto es poder entender qué es lo que está ocurriendo con todo el mercado. Rápidamente nos damos una idea de quiénes están ganando, quiénes están perdiendo, y podemos comenzar a contrastar esto con las noticias y con nuestra filosofía de inversión para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Una cosa interesante de esto, y voy a tratar de volver a esto, a este gráfico en un rato, es la posibilidad de que en este mismo lugar tenemos varios análisis financieros que podríamos realizar. Podríamos realizar, por ejemplo, el análisis del P/E ratio. ¿Qué significa esto? Este es el price earnings, es el precio a ingresos que muestran todas las empresas. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, según los valores en las acciones y el precio de su acción, y el tamaño de ingresos que tiene la empresa, cuántas veces los ingresos están valorando esta empresa. Por ejemplo, Apple tiene 33 veces los ingresos. Miren este número, 70 veces ingreso Amazon. Entonces, esto es importante entender para comenzar a ver. Y si ustedes comienzan a cambiar las industrias, y es importante entender, las industrias tienen retornos distintos. Entonces, claro que el conglomerado, el promedio de todo esto nos entrega un promedio de retorno más o menos entre 11, 12, 13, 15% anual.
pero cada grupo puede ser muy distinto y vamos a revisar un poco esto porque hay sectores mucho más consolidados, por ejemplo, el bancario, sectores muchos más estables que no necesariamente cuentan con retornos del 30, 40 veces, o perdón, que tienen valoraciones de 30, 40 veces ingresos. Y como ellas también podemos ir entendiendo. Lo bonito del mundo, y aquí es donde quiero ayudarles en esta parte, es de que si ustedes tienen dudas sobre todos estos conceptos, vamos a tocar algunos de los ratios importantes, de los indicadores importantes que necesitamos ver, como el P/E ratio, pero por el otro lado también necesitamos hacer que Google nos ayude si es que tenemos alguna duda. Y para lo que sea, nosotros en el Club de Inversiones estamos dispuestos a responder todas sus preguntas. Lo hacemos en vivo, lo hacemos de forma personal, lo hacemos de forma por WhatsApp, nos escriben de forma interna por los grupos, entonces no hay ningún problema. Nosotros encantados de poder ayudarlos, para eso estamos acá. Otra métrica interesante para poder ir viendo es el Price to Book Ratio, que es el precio de la acción relacionado, el total de las acciones sumadas relacionadas con el valor en libros de la empresa. Y ahí vemos Apple está con 33 veces, pero miren, Amazon 18. Amazon tiene 70 veces ingreso, pero solamente tiene 18 veces valor de su empresa en libros. Entonces, ya hay varias cosas interesantes que se pueden ir viendo en las energéticas. Estamos hablando de empresas con un 20, hay empresas con un 100, hay empresas, y hay varias cosas. Entonces, nosotros tenemos que ir evaluando, jugar con esto, entrar y tener una idea y comenzar a construir poco a poco este conocimiento que es esencial para nosotros, ¿verdad? Entonces, esto va a ser importante. Ahora, hay cientos de páginas que nos pueden ayudar. Esta página me ha gustado harto, que es Fidelity, pero esta es la parte gratuita, donde uno puede entrar y ver no solamente las industrias, sino también puedes ver los sectores. Y ahorita estamos hablando de los sectores, que son como los lugares donde podríamos ir viendo. Y aquí tenemos, por ejemplo, Communication Service, y aquí tenemos toda la idea de decir, perfecto, podemos desplegarlos y podemos entender quiénes están dentro, ¿ya? Entonces, después de eso, también recordarles sus micrófonos, porfis. Te podemos ver las financieras, hay diferentes 7, ahí tenemos bancos, capital markets, consumos financieros, servicios financieros diversificados, aseguradoras, mortgage, que son créditos, los REITs, TRIFs, mortgage finance, y tenemos varios otros, ¿verdad? Entonces, podemos tratar de ir conociendo, entendiendo, y todo esto tiene una descripción, y Google, Wikipedia nos pueden ir guiando, como también el Club de Inversiones, y nosotros estamos disponibles para ustedes. Tenemos material selecto específicamente para irlos guiando en todo este aprendizaje, que va a estar vinculado con mucho de lo que es finanzas empresariales. Tenemos un montón de material que está armado para ustedes, para todos los suscriptores del Club de Inversiones. Bueno, tratemos de volver a nuestro mundo de la presentación y pasar un poquitito esta parte de estas industrias para tratar de ir entendiendo cómo se arman estos grupos, ¿ya? Y después cómo los analizamos. Primero, hay que examinar la clasificación comercial existente, si es que existe. En otras palabras, si estamos pensando analizar una empresa que no conocemos en tal vez un país distinto, con poca información, porque no todos los países son como Estados Unidos o Inglaterra, que tienen toda la información muy bien explicada sobre todas las empresas públicas, y pueden haber muchas cosas interesantes al respecto en países emergentes. Entonces, necesitamos entender un poquitito eso. Ya a nosotros nos pasa muchas veces haciendo estos análisis y tenemos que vincular no necesariamente con empresas locales, sino con empresas extranjeras para tratar de ir definiendo diferentes variables financieras. Entonces, pero ahí es un buen punto de partida. Revisar los reportes anuales de la empresa para ver dentro del documento si es que hay información sobre la competencia, para saber quiénes son su competencia y todo eso. Los reportes anuales en general son obligatorios en todos los países para empresas listadas. De todas formas, la mayoría de los países desarrollados ya vienen con reportes trimestrales adicionales. Entonces, vale la pena buscar los dos, y estos los vamos a encontrar. Les voy a mostrar dónde verlos, pero los encontramos en las páginas web de la empresa, los encontramos en los supervisores o reguladores de las bolsas de valores, por ejemplo, en
En Estados Unidos, en la CME, entonces tenemos acá en Chile estamos en la página web de la empresa. Ustedes pueden encontrar toda la información dependiendo de las empresas, en la bolsa de valores. Hay varios lugares. Entonces, no tengan miedo, toda la información es pública y existe. Y si no, también hay muchos lugares como, por ejemplo, Yahoo Finance, Google y un montón que tienen harta información respecto a las empresas. Y bueno, las plataformas de inversión, todas las plataformas de inversión, como lo vamos a ver en un minuto. Revisar que los ingresos, utilidades en sus respectivos porcentajes son derivados del mismo negocio. Y aquí si estamos comparando empresas ABC y las empresas ABC, nosotros pensamos que pueden estar vinculadas con ser un mismo negocio, entonces las utilidades, los ingresos, los márgenes de estas tres empresas deberían ser relativamente similares, por lo menos en porcentajes, ¿verdad? Entonces, decir, el 80% de mis costos son X, y en casi todas debería ser algo relativamente similar. De esa forma nos damos una idea de que sí son parte del mismo grupo, ¿verdad? Revisar y tratar de entender si la demanda de los productos es similar, y esto pasa, efectivamente. Tenemos los mismos proveedores, tenemos los mismos mercados, estamos compitiendo en los mismos mercados, la demanda es exactamente la misma, entonces podríamos estar vinculándonos con empresas que somos similares. Y esto pasa mucho específicamente en el análisis cuando estamos hablando de empresas de competencia entre países o continentes, ¿sí? Vamos a tratar de ver dentro del análisis, vamos a hacer algo bien sencillo, que solo por tratar de recordarles algo de la universidad, si es que alguno de ustedes lo ha visto, si no, se los presento, es el análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter. Pero más allá de ver este análisis, lo que quería ver es cómo transformar este análisis en un análisis de la industria para nosotros. Y esto es lo que nosotros tendríamos ante esta situación. Este es un esquema de análisis de industria propuesto por el CFA. El CFA es, yo creo, sin lugar a duda, tal vez el certificado o el lugar de educación más reconocido en el mundo en inversiones. Es un tremendo programa gigantesco. Tiene cosas interesantísimas. Entre ellas está esto. Nos muestra cómo vincular un poco el análisis de Michael Porter de las 5 fuerzas de Porter con lo que sería un análisis de la industria. Vamos a tratar de ir tocando varios puntos interesantes entre medio. Miren que hay cosas como la parte macroeconómica, es un factor de afuera, gobierno, demografía, tecnología y la parte social, que lo hemos visto entre unos puntos ahora atrás y los estamos revisando ahora y los vamos a detallar después. Entonces, vamos a partir esto en una cascada. Cuando nosotros partimos a entender un poco lo que son las industrias, tenemos que ver cómo se va a comportar la parte macro. La parte macro va a caer en alguna cascada hacia la industria, de forma positiva o negativa. O sea, el crecimiento le va a afectar, bien o mal, pero le va a afectar. Entonces, vamos a tener que hacer eso. Entonces, necesitamos ver en qué ciclo, en qué parte del ciclo está dentro de la empresa, y justo lo vamos a ver en 2 slides más, cómo determinar el ciclo. Vamos a determinar también si hay una opción de crecimiento de largo plazo, cuáles son las estructuras económicas, cuáles son las tendencias que están ocurriendo. Entonces, es importante determinar y conocer toda esa parte. Después hay que pasar a lo que es el análisis de cuáles son las barreras de entrada, de salida, cuáles son los productos sustitutos, cuál es el poder que tienen los consumidores o los ofertantes. Por ejemplo, si hay un proveedor muy grande que puede estar, no sé, por ejemplo, las pantallas. De repente las pantallas están proveniendo de algún lugar y el proveedor se ha concentrado demasiado, es un proveedor muy grande, entonces presenta un riesgo para la empresa. De la misma forma, si efectivamente tenemos un mercado que es difícil, es duro, es un mercado muy competitivo, donde el cliente tiene mucho poder, entonces efectivamente también nos van a comenzar a golpear. Todos estos, ¿cómo nos golpean? Con compresiones de margen. Y recuerden, mientras menos margen, menos ganancia exista, menores expectativas de crecimiento tiene, menor capacidad exponencial y por lo tanto menores opciones de que nosotros ganemos con una inversión en esas acciones. Entonces, estas son cosas importantes que hay que ir considerando.
Lo de la parte de gobierno, demografía, tecnología y social las vamos a ver a continuación. Quiero presentarles un ratio, un análisis que a mí me fascina y creo que es esencial en el mundo de las inversiones. Uno puede buscar esta información y puede ir tratando de particionarla por diferentes lugares y claramente nosotros estamos dispuestos a ir proporcionándoles todo lo que nosotros encontremos. Pero, ¿qué estamos viendo en este caso? Estamos viendo un análisis que es el spread ROIC-WACC, que nos mide y nos dice una cosa bien sencilla. Vamos a explicar qué es cada uno, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Nos está diciendo cuánto valor agregado se está generando en la empresa con cada nuevo desarrollo o inversión que la empresa realice. Entonces, y esto es fantástico porque al final de cuentas, si estamos agregando valor a la empresa de forma constante con diferentes tipos de proyecto, entonces quiere decir que la empresa va a crecer y va a ser una fuente de construcción de valor para la empresa, para la industria, y esa industria puede ser distinta a otras industrias y eso lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estaríamos viendo? ¿Qué es el ROIC? Partamos con eso. Es cuánto una empresa retorna por sus proyectos. El retorno sobre la inversión en capital, esa es la definición. Entonces, ¿cuánto está retornando por esa inversión en su capital? Y por el otro lado, ¿qué es el WACC? El WACC es un compuesto de dos tipos de tasas de interés. Es la tasa de interés que la empresa le paga a sus accionistas, más la tasa de interés que la empresa paga a los bancos o a los bonos que tiene por prestarse dinero. Entonces, esas dos combinaciones nos dan cuánto le cuesta a la empresa financiar sus actividades. Y esa oportunidad de financiamiento va a ser importante. Entonces, el costo total de la empresa. Ese es el weighted average cost of capital, que es el promedio ponderado del costo de capital de la empresa. Entonces, ¿cuánto retornan los activos, las inversiones sobre los activos, menos cuánto nos cuesta financiar a la empresa, nos genera valor? Y mientras mayor sea ese número, por ejemplo, aquí es Household Products, todas las empresas que están en este lugar están rentando entre 23 y 24% en exceso de lo que es el costo de financiamiento para la empresa. No así, por ejemplo, Electronic Equipments, automóviles, auto components, ¿verdad? Entonces, hay un lugar donde efectivamente pueden haber valores y estos son valores importantes que se pueden ir generando. Entonces, esto es esencial que nosotros vayamos conociendo y poco a poco, según interactuamos y vamos revisando, vamos conociendo una y otra y nosotros tenemos un montón de opciones como para poderlos ir guiando en el proceso de conocimiento. Les había comentado sobre el ciclo de la vida de la industria. Es importante saber dónde estamos en el ciclo de vida de la industria. Somos una empresa naciente, acaba de otra empresa en Chile levantar que se llama un montón de dinero en la bolsa, en una nueva ronda de capital. Entonces estamos hablando de empresas pequeñitas, empresas que están con mucho potencial de crecimiento, pero todavía no ven crecimiento real. El potencial es gigantesco, pero el crecimiento real no es tan grande. Hay inversiones significativas que se necesitan y hay un elevado riesgo y por eso los retornos son tan grandes en las inversiones en este tipo de empresas. Después tienes las empresas que ya están creciendo, que efectivamente son las que ven ya una explosión en su crecimiento, ya comienzan a mostrar utilidades, los precios comienzan ya a ajustarse, a competir en precios y hay todavía poca competencia. El momento donde llega la competencia comienza a mostrar una pendiente más pequeña de crecimiento, siguen creciendo pero con una pendiente menor y la competencia es fuerte. Y en un momento se vuelven empresas maduras, empresas que tienen poco crecimiento, son súper estables, pero tienen efectivamente una estructura muy consolidada. Entonces, y esto es importante entender, cada una tiene riesgos distintos, hay que ver en qué lugar nosotros nos acomodamos como inversionistas. Y por el otro lado, también tenemos las que están declinando. Y aquí vamos a hacerles un ejemplo, les voy a contar un poquitito sobre la acción GameStop, que para mí era un ejemplo exacto de lo que estaba pasando. Efectivamente, a principios de año, ya desde mediados del año pasado venían dando vueltas, pero a principios de año hemos tenido hartas noticias al respecto de GameStop. Todos los que invierten han estado metidos en esto. Pero efectivamente ha sido súper interesante. Era una empresa que estaba en declive, decayendo, la industria había cambiado, tenía perspectivas negativas,
había mucha competencia, la competencia dejó de ser física a virtual, era bien difícil competir contra ellos, entonces la empresa entraba en muchos problemas. Y los hedge funds comenzaron a definir, ver si los podían comenzar más bien a shortear, es decir, vender sus acciones en corto. Y de esa forma comenzamos todos a conocer GameStop. ¿Por qué? Porque mucha gente comenzó a ir en contra de los hedge funds y ahora el precio de la acción subió en un momento hasta de $2 a 400 y ahora creo, no sé, está entre 160, 200. Una acción con mucha volatilidad, no sigue los fundamentales específicos de lo que debería ocurrir. Ahora, los fundamentales, y esto lo podemos discutir mil y un formas, pero no los fundamentales de las empresas, pero sí el fundamental de mercado. Si hay oferta y demanda y hay mucha demanda, el precio va a tender a subir. Entonces, es algo que nosotros tenemos que conocer y entender. Ahora, estamos hablando de ciclos y de todas cosas, ¿verdad? Pero si ponemos todo esto en perspectiva global, se comienza a complicar porque ya no estamos hablando del ciclo económico de un país, estamos hablando del ciclo económico de regiones, países, continentes, muchas cosas mezcladas. Entonces, tantos países, tantos ciclos distintos. Hay varios que están sincronizados, otros no, y a veces se desincronizan, entonces hay que tener una secuencia sobre lo que estamos haciendo, especialmente los que invertimos en varios lugares. Las responsabilidades de la formulación de lo que es la política monetaria o la política fiscal, algunos países rigen por ese lado, están impulsando las políticas económicas en direcciones divergentes, que están reflejando la diferencia en las sendas en la recuperación económica y las perspectivas de la inflación de los países en el corto, mediano y largo plazo. Si vemos datos recientes, estos respaldan la visión de que el crecimiento que está ocurriendo, especialmente en la zona euro, es positivo. Hay una aceleración, está comenzando a acelerarse la zona euro. Entonces, pensemos que la recuperación de Estados Unidos está unos meses adelante en el proceso de la recuperación. Entonces, Estados Unidos comenzó a volar primero, mucho más rápido, pero después ya llegó la zona euro y ahora está la zona euro mostrando buenas perspectivas para los siguientes meses. Y esto, si nosotros vemos, está por encima de la tendencia y eso es importante entender, que no solo está yéndoles bien, sino le está yendo más bien, o sea, mucho mejor de lo que estaban ellos esperando y lo que les ha ido históricamente. Esto después de la crisis y con toda la ayuda económica de los bancos centrales, países y todas las cosas para soportar a sus economías. Lo que sí está ocurriendo, y esta parte interesante, es de que Estados Unidos está comenzando a desacelerar esa pendiente de crecimiento y China también. Entonces, el primer trimestre, si ustedes recuerdan, China creció el 18%, pero poco a poco estas cosas están comenzando a moverse, cambiar y van a comenzar a ir afectando de ciertas formas. Entonces, viniendo por esa parte, también vemos que el Reino Unido y la zona euro están relativamente bien. Hagamos un punto. El Reino Unido ha mostrado un indicador de servicios un poquitito más negativo y esto está dado la nueva variante Delta del coronavirus. Entonces, independiente que ellos ya están comenzando a abrir su economía después de un cierre importante, no sabemos si efectivamente va a volverse a cerrar o no con las variantes y qué es lo que va a pasar con la variante, pero sí hay harto miedo. Entonces, esa cautela está todavía golpeando el área de los servicios. Lo importante de conocer estos dos mundos, y aquí permítame hacerles un paréntesis, es de que ustedes puedan tratar de comparar ya no solamente los ciclos económicos, pensando en los países, sino seguir estos dos indicadores. Les voy a presentar y aquí les estaba mostrando el Manufacturing PMI y el Service PMI. Los PMI, Purchase Manager Index, son muy famosos y nos entregan harta información respecto de diferentes países. Entonces, si nosotros seguimos esta información, que es relativamente fácil de conseguir, no va a ser un problema, que podamos ir entendiendo cuáles son los ciclos económicos que nosotros estamos tratando de ir estudiando, viendo. Por encima de 50 el PMI significa que estamos creciendo, por debajo de 50 significa que estamos decreciendo. Si ustedes se fijan acá, aquí ha venido el de China, que ha decaído antes que el resto del mundo por el coronavirus, porque a ellos les golpeó antes.
Entonces, pero después, desde ese momento, China se ha mantenido relativamente plano y el resto de los países ha continuado el proceso de recuperación y después mejora y crecimiento. Y ahorita estamos en un periodo muy bueno. Ahora, esto no continúa por toda la historia, esto tiene que tender a descender, pero lo importante es que se mantenga por encima de 50, de manera que sigan contribuyendo positivamente. Después de la pandemia, efectivamente la parte manufacturera, la parte de producto ha comenzado a funcionar mucho mejor, pero la parte de servicios ha estado rezagada. La parte de servicios ha estado rezagada y esto lo hemos venido diciendo siempre, y esto viene en relación a que el servicio se entrega uno a uno, o sea, el servicio, ya sea en hoteles, estás llegando a un lugar donde estuvo alguien, estás llegando a un lugar donde hay atención, los hoteles tienen los bares cerrados o restaurantes cerrados, los aviones, no todos viajan y están en lo mismo, dicen todos sáquense su mascarilla para comer, las cosas han cambiado. Entonces, al final de cuentas, pese a que todos suben al avión, tal vez, entre comillas, con un PCR negativo, pero en general el servicio tiende a estar un poco más en la mira de las personas porque hay cautela al respecto del coronavirus. Mientras no tengamos una cura completa, va a estar siempre golpeado. De todas maneras, estamos comenzando a aprender a vivir al respecto del coronavirus y estamos aprendiendo a vivir con todas las condiciones de cuidados y las vacunas están comenzando a llegar y traspasarse a diferentes países en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esto va a ser importante y por eso es interesante verlo desde los dos ciclos, el PMI de servicios y el PMI de producto. Y esto nos va a solucionar mucho de lo que son estos ciclos económicos y todas las cosas. Y con esto podemos ver empresas cíclicas y no cíclicas también, ¿sí? Que son las clasificaciones importantes que nosotros estábamos queriendo mostrarles. Ahora, les habíamos comentado hace unos minutos atrás, cuando estábamos viendo esta gráfica, sobre todos estos señores que están de afuera, ¿verdad? Demografía, gobierno, social, tecnología y macroeconomía. Sí, les dije que los íbamos a revisar un poquitito más a detalle. Estas son partes importantes, pero dentro de la parte de influencia macroeconómica, el PIB tiene que ser la tasa de interés, los créditos disponibles y la inflación. Vayamos a ir tocando un poquitito. El PIB creo que nos es muy sencillo a nosotros entender. Si el crecimiento, si un país está creciendo, tiende a haber más dinero en toda la economía y todas las empresas tienden a beneficiarse de una manera u otra, algunas más y otras menos en una tasa, en un porcentaje mayor o menor que el del PIB, pero se benefician, ¿verdad? Entonces, el PIB influye dentro del proceso de estudio de la industria. Algunas industrias son mucho más reactivas al PIB y otras menos. Más cíclicas, menos cíclicas. Las tasas de interés. Los entes gestores, los bancos centrales, son los que regulan las tasas de interés en la mayoría de los países. Entonces, efectivamente, ellos definen el costo del dinero en el tiempo. Y ese costo del dinero va a hacer que los proyectos sean más viables o menos viables y por lo tanto van a poder recuperar mejor a la economía o no. Hay industrias a las cuales tú les bajas la tasa de interés a nivel agregado y las industrias se benefician y otras no tanto. Entonces también, dependiendo de la coyuntura económica, podemos ver qué industrias pueden ser mejores o no. Créditos disponibles. El COVID nos ha golpeado a todos de forma distinta y en algunos lugares los créditos o los bancos o el sistema financiero ha sufrido un corte de liquidez y en otros ha sufrido olas de liquidez. Entonces, dependiendo de la cantidad de crédito disponible, también podríamos seleccionar no solamente las regiones, países, sino también a las industrias. ¿Quién está más expuestas a lugares con menos o con más dinero? Inflación, y este ha sido el tema desde el 14 de marzo, si no me equivoco, donde Janet Yellen habló sobre la inflación en Estados Unidos, pero la inflación es importantísima porque la inflación puede golpear negativamente a la renta fija si estamos invirtiendo en bonos y puede afectar de una forma relativamente media a la parte de las bolsas. ¿Por qué? Porque si la inflación comienza a subir, el costo del dinero sube y con ello el valor del dinero futuro de las empresas se comienza a reducir. Por lo tanto, comenzamos a sentir un declive en el precio de las acciones. Influencias tecnológicas, y creo que después del COVID esto ha cambiado mucho y estamos viendo, y por eso estamos viendo el gran incremento de las tecnológicas, el índice Nasdaq está volando constantemente, pese a que hoy día ha tenido un golpe muy fuerte, es el índice que más retorno está generando en los últimos años, y la transformación tecnológica a nivel global va a continuar, ha sido impulsada, ha sido explosiva y va a continuar, entonces esto es un factor importante. Temas demográficos, son esenciales y aquí podría ser una charla completa sobre demografía, pero dentro de los temas demográficos, si hay más gente en la edad productiva en un país,
existe mayor potencial de crecimiento. Y vemos que los mejores PIBs de los países se han conseguido cuando su gente promedio, la mayor cantidad de su gente promedio está entre los 35 y 55 años. Entonces, y esto es algo que ya se ha estudiado y está mostrando uno de los grandes problemas de los cambios en los ciclos demográficos en los países desarrollados. Japón primero, después Europa y también Estados Unidos está yendo por ese lado. Y es por eso es tan importante la movilidad de las personas, que no necesariamente es tan bienvenido como existe en otros países, ¿verdad? Hemos tenido el caso del Brexit por ello, hemos tenido varios casos de murallas y Donald Trump viniendo al poder hace unos años atrás, justamente por eso, porque hay mucha gente que no le gusta mucho que lleguen muchos inmigrantes. De todas formas, la movilidad es importante porque la movilidad hace que de país emergente se mueva mucha gente joven en edad exactamente productiva a países desarrollados a generar un potencial mucho mayor de crecimiento. La parte gubernamental, y esto es clave en todos los países, y si el gobierno va a funcionar bien, si tenemos buenas estructuras de gobierno, las cosas mejoran y es una influencia sobre ciertas industrias. Hay industrias que van a estar golpeadas y no. Pensemos en lo que está pasando en los últimos 2 días con el área tecnológica en China. China está comenzando a regular muy fuerte desde hace un tiempo atrás, una semana, unos meses atrás, el área tecnológica, y el índice Kiweb, Alibaba, han estado muy golpeados. Kiweb es uno de los mejores índices que puede existir en relación a la exposición con tecnológicas en Asia, que es muy parecida al Nasdaq, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un lugar bien, bien complicado porque en este momento está en un proceso de regulación y el gobierno se está influenciando de forma muy fuerte sobre la industria. Influencias sociales, y esto está comenzando a cambiar, ¿no? Nosotros sabemos que desde la pandemia hay mucho más necesidad de que las empresas se vuelvan un poco más verdes. ¿Por qué? Porque esto está ayudando en el medio ambiente, está ayudando en el mundo, todas esas cosas. Y la gente, los millennials y las nuevas generaciones están más inclinadas en querer invertir en empresas que sean más razonables y que cuiden mejor a su entorno y a su ambiente. Entonces, estas son cosas que sí o sí están comenzando a ocurrir. Vamos a realizar ahora análisis de empresas, y hemos visto la industria, y vamos a ver el análisis de la empresa. Dentro del análisis de la empresa vamos a les quería mostrar 3 casos, creo que por el tiempo voy a poderles mostrar uno, pero de todas formas esto va a estar a disposición de ustedes cuando ustedes quieran verlo y puedan charlar con nosotros. Cuando hablemos del análisis de una empresa, tenemos que ver los elementos los principales elementos a tomar en cuenta. Y ahí tenemos que estar viendo lo que sería la información que podemos obtener. ¿Qué información podemos obtener? Y ahí están los corporate profiles, que son la información corporativa de la empresa. Les voy a mostrar hasta de dónde poderla encontrar. Poder explicar las características básicas de la industria. Si no conocemos la industria y no conocemos la empresa, es mejor no invertir, mejor conocerla primero. Analizar la demanda y la oferta de los productos de la empresa. Tenemos que entender cómo llegar a sus valores. Analizar proveedores de productos, servicios, incluyendo análisis de costos. Recuerden que muchas de las empresas grandes tienen productos que vienen desde el otro lado del mundo. Entonces, cualquier variación en los costos puede ser significativa, y eso es lo que ha pasado en los commodities. Los commodities han comenzado a subir en este año de una forma impresionante, y esto ha golpeado a ciertas industrias en el Medio Oriente, que llaman en Asia emergente, porque han comenzado a subir sus costos, pero esos costos han terminado traspasándose a los productos finales que se venden en las tecnológicas en Estados Unidos o en Europa. Entonces, todo es una secuencia de cadenas, entonces hay que comenzar a ver cómo realizar esos análisis y ese vínculo. Explicar el actual ambiente de precios. O sea, si estamos viendo por qué están los precios donde están hoy día los precios de los productos, entonces tenemos que tratar de decir dónde van a poderse mover esos precios. Y no solamente los de los productos, sino también sería interesante ver así lo de las acciones. Presentar e interpretar ratios básicos, y esto es importante. Necesitan, cuando estén analizando empresas, tener cierto conocimiento básico de lo que son los ratios, no necesariamente con su cálculo. Ya se encuentran todos calculados, necesitan entenderlos. Y es decir, este número significa esto y esto significa esto. Entonces vamos a ir tratando de ver todo esto un poquitito y les voy a mostrar, quería mostrarles tres acciones, Facebook y Albert Mail, porque estas han sido las ganadoras de la anterior semana del concurso de las acciones de la comunidad. Y por el otro lado, Tesla, que acaba de reportar sus resultados. Entonces, déjenme volver nuevamente a nuestro
mundo de las inversiones. Y vamos a tratar de ver a Facebook en este lado. Entonces, perdonen, ahí está recargando la página. Vamos a... Perfecto, los controles ya están listos. Ahí estamos, perfecto. Facebook, aquí hay que hacer el punto. Quiero llevarlos un poquito para entender. Todos conocemos Facebook. No vamos a hablar mucho sobre Facebook ni su estructura y conocer a Facebook como empresa. Pero es importante que ustedes sepan que hay harta información en la cual uno puede obtener. Acá podemos hablar sobre qué sector es, sector de la tecnología, quién es su estructura corporativa, los empleados. Podemos ver un montón de cosas. Quiero partir con la parte de los estados financieros. Hay 3 estados financieros que son importantes, que casi en todos lados los vamos a encontrar. El estado de resultados, el balance general y el flujo de caja. Ahora, esta información la podemos ver de forma anual o la podemos ver de forma trimestral. Entonces, lo interesante es, por ejemplo, si nosotros vamos a ver este caso, Facebook va a presentar sus estados financieros en unos días más. Entonces, sería interesante que sigamos a Facebook. Ha recibido harto movimiento en los últimos días, justo por eso los analistas han cambiado de ratings y todas esas cosas. Pero partamos un poquitito entonces por lo que tenemos acá. Tenemos diferentes índices y diferentes valores. Entonces, necesitamos saber qué es el margen bruto, el margen operacional. Necesitamos entender cuál es nuestra utilidad, cuál es el margen de utilidad que nosotros podamos tener y cuál es una parte importante, cuál es el retorno o ganancia que los inversionistas tienen en promedio, ¿verdad? Estamos acá hablando de que él está entregando un retorno a los inversionistas de 20.52%. Entonces, esta es una empresa, estos son solo datos desde el bien básicos, sencillitos, desde la perspectiva del estado de resultados. Entonces, por ejemplo, el margen operativo va a estar vinculado con ventas, menos costo de ventas sobre ventas. La utilidad neta es el último valor del estado de resultados que nos dice cuánto dinero de verdad se ha quedado dentro de la empresa para la empresa y ese es el 35%. Entonces, de los cuales 20% se van para los accionistas y el resto se reinvierte en la empresa. Entonces, eso es una forma bien simplista de verlo. Y aquí nos muestran cuáles son las ventas, ¿verdad? Y la utilidad. Ventas, utilidad, ventas, utilidad, ventas, utilidad. Entonces, aquí lo estamos viendo por trimestres. Balance general, el estado de resultados es el lugar donde nosotros vemos cómo la empresa se comporta entre sus ventas y todas sus cosas. El balance general, por el otro lado, es este lugar donde nosotros vamos a definir y a entender cómo está compuesta la estructura del capital de la empresa. Cuántos activos o cuántas cosas tiene la empresa, cuántos pasivos, cuántas cosas debe la empresa y cuánto es el capital de los dueños. Esta es una empresa bien rara. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo activo y poco pasivo. En otras palabras, tiene muy poca deuda. Tecnológicas, Google, Microsoft, Facebook, están sentados sobre montañas de dinero. Entonces, no necesitan tanta deuda, ¿me entienden? Entonces, el quick ratio, que es el ratio donde vemos efectivamente cuánto hay de activos, excluyendo un poquitito, y aquí tenemos el current ratio también, que los dos son los mismos, porque no hay inventarios en esta empresa, ¿verdad? No importa que excluyas o no los inventarios, el valor sigue siendo los mismos. Activos circulantes menos pasivos circulantes. Conocer un poquitito activos circulantes o pasivos circulantes. Conocer un poquitito de estos valores, y son pocos, si se dan cuenta. Uno entra y los puede ir buscando en internet y poco a poco ir entendiéndolos, o efectivamente buscarnos a nosotros. Hacemos charlas personalizadas específicamente para explicar todos estos valores y los guiando en todo eso. Pero con eso no sería solo suficiente. El de cash flow es uno de los más importantes desde la perspectiva mía en el proceso de análisis corporativo, análisis de una empresa. ¿Ya?
Por si acaso, si me preguntan, me están preguntando si la reunión queda registrada. Estamos live en este momento. Sé que se queda en nuestra página web. Van a poder ver cuando ustedes quieran. Por el otro lado tenemos el flujo de caja. El flujo de caja nos dice, una empresa puede generar hartas ventas, pero si sus ventas no se transforman en dinero en efectivo, no sirve de nada. Entonces, y el flujo de caja nos dice cuánto dinero en efectivo nos muestra. Hay tres estados, el de operaciones, de inversión y de financiamiento. Los tres sumados nos entregan el flujo de caja libre completo, el flujo de caja neto. Entonces, el de operaciones para mí es uno de los más importantes porque nos muestra, y por eso lo tienen acá, Operating Cash Flow, nos muestra cuánto dinero el negocio genera, cuánto efectivo el negocio genera. Y esto es importantísimo. En Facebook hay una relación muy importante entre el margen de utilidad del estado de resultados y el flujo de caja. ¿Por qué? Porque es una empresa de servicios. Pero si estaríamos viendo Caterpillar, las cosas podrían ser un poquitito distintas. Pero va a depender de la industria nuevamente, va a depender del tipo de empresa y todo eso. Ahora, acá hay un montón de información que uno puede obtener al respecto de qué es Facebook, dónde está enlistada, cómo funciona, y su página web también nos entrega un montón de información. Pero vamos a trabajar sobre algo interesante. Acá también nos dice que podemos ir a la información de Facebook, en su página web de Facebook, que se llama Investor Relations, que es el lugar donde nosotros vamos a ir. Entonces, ¿qué es este de acá? Esto es la página de Facebook, y debajo de la página de Facebook, en la parte inferior de la página de Facebook, que ustedes pueden ver ahí, hay un lugar que te hablan sobre la relación con los inversionistas. Aquí en esto, todas las empresas grandes hacen un excelente trabajo. Nos presentan un montón de material e información que yo creo que es súper relevante, súper buena, porque nos hacen las presentaciones, todos los videos, charlas, documentos que, dependiendo de la empresa, ¿verdad?, que realicen, están acá. Cuando hacen la presentación de sus estados financieros, también las dejan acá. Los estados financieros también están acá. Y son los mismos estados financieros que son presentados, por ejemplo, en Estados Unidos era la SEC, Securities and Exchange Commission, que es el lugar donde efectivamente podemos entrar, sacar, que es público. Podemos entrar y sacar toda la información financiera, histórica de la empresa y todo para poder analizar. Entonces, y entre medio todos los reportes. Acá salen más bonitos, las presentaciones están mejor hechas porque está hecho como para clientes. En el otro lado está hecho como para inversionistas. Entonces, tienes que conocer un poquitito mejor las cosas. Pero de todas formas están acá. Entonces, y aquí está. Facebook va a anunciar los resultados del segundo trimestre del 2021. Entonces, y uno puede entrar a todos los datos, puede ver, aquí está el webcast, que es para julio 28 del 2021, programado a las 2 de la tarde. Y uno puede agendarlo y puede entrar. El 26 vas a tener Facebook Annual Shareholders Meeting. También la vas a poder ver, que es la reunión de los accionistas. Entonces, toda esta información la podemos evaluar, revisar y entender, ¿verdad? Ahora, en base a esto, si nosotros vemos un poquitito lo que ha pasado con Facebook en el precio de su acción, vemos este movimiento. Este movimiento, bueno, las acciones de Facebook, si llamarlo así, y esto es el pasado viernes, han aumentado. Y esto ha sido a raíz de que uno de los analistas del sector, que son los bancos de inversiones, tienen sus analistas que se encargan solo de ver ciertas industrias y empresas, el analista de Credit Suisse ha elevado su proyección para el precio de la acción de Facebook. Han mencionado dentro de sus reportes que efectivamente tienen que han conversado con muchas empresas. Facebook gana de las publicidades, y ellos han conversado con muchas empresas y ellos dicen que el presupuesto para publicidad, promoción y todas las cosas ha vuelto y está volviendo de forma importante. Entonces Facebook va a comenzarse a beneficiar nuevamente de eso y lo va a mostrar en este segundo trimestre, que ha tenido mejor perfil y mejor rendimiento. Entonces se llama Yu es el analista. Ha elevado el precio de la acción de Facebook a 480 desde 400. Ahorita está en 367.68.
Entonces, antes la tenía como un objetivo a 400 para el 2021, ahora la tiene en 480. Es el que más alto tiene el promedio y se los voy a ir mostrando. Pero, y esto es importante porque a medida que Facebook y, bueno, aquí la industria publicitaria en línea, si quieren verlo así en general, continúa beneficiándose de la recuperación del presupuesto en el segundo trimestre, el enfoque vuelve a la ofensiva del desarrollo de los productos. La tasa de inversión, y aquí es importante, permítame poner mute aquí en este lado, la tesis de inversión se reduce a la capacidad de conversión que vayan a tener en Facebook sobre lo que son los comerciantes, perfiles, empresas, para poder realizar lo que son el pago de sus anuncios. Entonces, esa tasa de conversión que puedan ir generando ellos va a significar el boom que puedan ir teniendo para ver si las utilidades crecen de la forma como se está esperando. Además, en el momento de la última publicación que nosotros tenemos, que es la del primer trimestre del 2020, la aplicación principal de Facebook tenía cerca de 200 millones de perfiles comerciales. Cerca de 10 millones de anunciantes. Y aparte Instagram tenía otros 4. Esto lo hemos comentado el otro día cuando estamos haciendo la ronda de expresión de los ganadores de la ronda de las acciones. Ahora, si esto está cayendo dentro de Facebook, también le debería caer a otros, ¿verdad? Y también los analistas han comenzado a hablar sobre lo que podría significar Alphabet o Google, porque también van a recibir ads, ellos también venden ads. Entonces, también están comenzando a subir los precios. Si se dan cuenta, es todo industria también. Entonces, y también todos van a comenzar a presentar mañana, si no me equivoco, tenemos un día cargado de noticias al respecto de información de las empresas, especialmente toda la línea tecnológica. Esta variación en algún momento ha sido más de un 8%, sin embargo creo que ha cerrado en 6% en el día. Es importantísimo, 6% en un día de movimiento en el precio, y esto es por el cambio de los analistas. Hoy día había un día bien pesado en las bolsas, pero eso es importante entender qué es lo que ocurrió. Ahora, esto es Facebook. Quisiera contarles por otra parte otra cosa interesante desde la perspectiva de Facebook, para que podamos ver algo más. Ya hemos visto que efectivamente uno puede ver todo lo que está ocurriendo. Nosotros también dejamos contenido al respecto de la empresa acá para que ustedes puedan estar informados. Podemos ver la parte de sus estadísticas de la empresa, que es lo que hemos visto hace un minuto con los estados financieros, pero también podemos ver los research. Y esta parte es importantísima para las personas que estamos conociendo este mercado. Ya nosotros podemos llegar acá y tratar de inferir información al respecto de lo que ya está hecho y analizado por el mismo mercado. Por ejemplo, esta acción tiene un strong buy, es compra muy fuerte. ¿Por qué? Hay el 85% de los analistas está comprando la acción. Hay solo un 12% que quieren mantenerla y un 3% que quieren venderla. Entonces, el accionar de los precios, este es el momento donde estamos ahora. Este es el promedio de precios a futuro en 12 meses y estos son los puntos más altos y más bajos de la distribución. Se espera que se llegue a 480, que es lo que nos dijo Yu, ¿verdad? Pero este es el punto más alto de las estimaciones, ¿verdad? Entonces, ahora, aquí están todos los analistas. Uno los puede ver, leer, revisar. Y yo les aconsejo hacer siempre esto. Busquen un analista con el cual les guste, se sientan cómodos. Hay que leer varios para eso. Pero más allá de ello, hay que buscar a los que difieren de nuestro pensamiento. Por ejemplo, si a mí me gusta Facebook y quiero comprar Facebook, me tiene que interesar leer a este señor de HSBC, de HSBC. ¿Por qué? Porque él está queriendo venderlo. Entonces, es muy útil para mí saber por qué alguien quiere hacer lo contrario a lo que yo quiero hacer. Me entrega información importante. El otro de repente me va a decir lo mismo que yo estoy pensando, pero él me va a dar información que tal vez pueda ser distinta. Ahora, puedo creerle, no puedo creerle, puedo sentir que está haciendo un buen trabajo o no, pero por lo menos necesito darle la oportunidad de leerlo. Todos ellos son gente muy inteligente, muy preparada, que trabaja mucho sobre estas empresas y son un montón. Todos ellos podemos ver, y aquí están los artículos, podemos leer todos los artículos, la fecha de publicación de los artículos y todo eso. Otro segmento de importante en el grupo son los hedge funds.
que son estos como bancos de inversión que están metidos mucho en esto y toman harto riesgo. Entonces, acá los hedge funds están viendo un sentimiento positivo para Facebook. La mayoría de ellos están con posición de compra en Facebook. Entonces, estamos hablando de que la comunidad hedge fund ha incrementado en 5 mil millones, en 5 millones sus acciones en este trimestre. Entonces, esto es importante entenderlo. Ahora, por otro lado, aquí están los hedge funds. También podemos ver las variaciones. Por ejemplo, este señor de Eagle Capital Management ha incrementado 24% su posición de Facebook, y esto estábamos hablando de casi 2 millones de dólares. Por el otro lado tienes Steve también, que ha puesto 1,5 millones más, y así sucesivamente comienzas a encontrar varios millones de dólares metidos, solo desde esta comunidad. ¿Verdad? Que es una comunidad interesante donde muestran quiénes están participando por primera vez, cuánto han incrementado su posición, cuánto están bajando su posición o subiendo, y aquí nos muestra todo. Entonces, esto también es importante, si conocemos de la empresa, si conocemos de todo esto. Ahora, me preguntan si toda esta información solo está en eToro o también en diferentes plataformas. Casi todas las plataformas de inversión tienen una versión específica sobre research de las compañías. Varios de ellos inclusive te lo entregan y me las pasan hasta por WhatsApp. Pero está la información. Los bancos comerciales también tienen información al respecto. Los bancos comerciales tienen su lado de brokers, dealers. También podemos abrir una cuenta con ellos gratuita y de esa forma podemos comenzar a trabajar. Existe información y la información está en todos lados. Nuevamente, esta información es relativamente sencilla de conseguir, no es tan complicada. Nuevamente, hace 2 años atrás esto era imposible, era un mundo de cosas que era imposible hacer. Hoy en día estas cosas son mucho más sencillas de ver. Ahora, hay un movimiento, un sentimiento negativo entre las personas que están de adentro de la empresa. Y si no estoy equivocado, nuestro amigo Mark Zuckerberg ha estado vendiendo sus acciones. Y esto se ve mal en el mundo de las inversiones. Si yo soy el dueño de la empresa y yo vendo mis propias acciones, algo está mal. Pero lo que está vendiendo Mark Zuckerberg es pues como sacarle un pelo al gato del tamaño de las acciones que tiene. De repente quiere comprar un avión nuevo o algo y lo único que está haciendo es vender 20 millones de dólares en sus acciones. Entonces no le interesa mucho, de repente está en algún tema de caridad o alguna cosa, pero esto también se registra y hay una expectativa de sentimientos negativos. Ahora, puede ser que esté aprovechando también que han llegado a precios relativamente buenos sus acciones y él dice, ¿sabes qué? Me puedo comprar una mansión nueva con esto y tomar la oportunidad de comprar una nueva empresa, porque con lo que puede vender un poco de sus acciones se puede comprar otra empresa y diversificar. Entonces, pero eso también se ve como un sentimiento negativo. Entonces ya hay 78 transacciones de insiders, que son las personas de adentro. Entonces, todo esto está para todas las empresas. Facebook es fácil de verla, pero también podríamos tocar lo que hablábamos hace unos momentos, a Albert Mail, que está acá, y también tenemos toda la información, como también podríamos hacerlo con Tesla. Entonces, para no matar el tiempo, porque ya estamos sobre la hora, solo quiero comentarles que dentro del proceso de inversión, dentro del proceso, y permítame volver a mi presentación, dentro del proceso de inversión, es importantísimo que nosotros hagamos estudio, que entendamos qué es lo que está pasando con el mercado, que veamos a las acciones, las industrias, que sepamos dónde encontrar información, que tengamos gente de confianza al lado nuestro, nosotros en el Club de Inversiones, que vamos a acompañarlos en el proceso, que les vamos a enseñar. Estamos acá para enseñarles. No nos beneficiamos de empresas o bancos o no tenemos convenios. Solo enseñamos y queremos solo enseñar, y si conseguimos beneficios para ustedes, para que puedan aprender, es fantástico, es nuestro objetivo. Entonces, conocer y entender los mercados va a ser importante. Es bueno estudiar la industria, mercados y empresas. Se necesita, no pueden ir a invertir porque sí, porque alguien les comentó, porque les dio un tincazo, porque se soñaron con una empresa. Tiene que haber un racional, una filosofía de inversión. Tiene que existir y tiene que haber un portafolio de inversión, diversificar sus posiciones, porque sin la diversificación van a estar desprotegidos, no importa que estén en la mejor empresa, todas son volátiles, van a tener pérdidas y ganancias. Va a depender de cuánto estén dispuestos a soportar esas pérdidas. Y bueno, claramente suscribiéndose con nosotros van a tener
una oportunidad adicional en el Club de Inversiones Plus a tener las charlas personalizadas y y aparte todo el material que nosotros estamos tratando de construir para ustedes. Esto es todo lo que teníamos. Ya me he pasado de la hora, tenía que cerrarlo, pero mil gracias. Estamos comprometidos con ustedes y a seguir adelante para poderles dejar más conocimiento e información. Nuevamente, esta información, esta presentación se ha quedado en la red. Cualquier duda, cualquier consulta, los invito de nuevo a participar, a que entren a los links y puedan por nuestras redes sociales dejarnos nombres de acciones que piensen que ustedes pueden salir bien, y si ganan, de repente tienen una clase gratuita. Eso es todo con nosotros. Espero que tengan un excelente día, y si es que alguien tiene alguna consulta adicionales a las que ya me han dejado, encantado de poderlas responder. Quedo atento a cualquier consulta, si no, también estamos ya listos para cerrar. Perfecto, entonces, estamos listos. Muchas gracias por compartir cada uno de los lugares. Estamos atentos a cualquiera de sus comentarios. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.